Vamos a ver la segunda clase de la patología quirúrgica de las glándulas salivales. Entonces, habíamos quedado en los estudios que realizamos para las diferentes patologías de la región de las glándulas salivales. Entonces, el día de hoy vamos a ver las enfermedades no neoplásicas. ¿Sí? Entonces, dentro de las enfermedades no neoplásicas, bueno, las enfermedades de las glándulas salivales en general se dividen en dos grandes grupos. Un grupo que constituye las enfermedades no neoplásicas y las enfermedades neoplásicas. Dentro de las enfermedades no neoplásicas tenemos la patología congénita, que sí es bastante poco frecuente, la cialoadenitis, es decir, todos los procesos inflamatorios infecciosos de las glándulas salivales, la cialoadenosis, que vamos a ver que es un proceso también benigno, pero sí crónico, y la obstrucción canalicular. Por el otro lado, las neoplasias tenemos en cuanto a neoplasias benignas y malignas. Entonces, vamos a empezar con las enfermedades neoplásicas. Entonces, vamos a hablar, dentro de las enfermedades congénitas de las glándulas salivales, tenemos tres fundamentalmente. Ya tenemos las aplasias, es decir, una ausencia completa de la glándula, o al contrario, glándulas accesorias, o también diferentes anomalías canaliculares. Estas enfermedades son bastante raras, un poco frecuentes y están en general asociadas con otro tipo de malformaciones congénitas. La aplasia se caracteriza por una ausencia de las glándulas salivales. Si bien esto es compatible con la vida, sí produce muchas alteraciones en cuanto a la sequedad de las mucosas orales, como podemos observar acá. Es un niño que se ve prácticamente los labios secos, también la lengua. Esto se debe a la ausencia de la saliva. Y obviamente van a tener serostomía, que significa una ausencia de saliva. Generalmente se diagnostican como son congénitas a una edad muy temprana. Dentro de las otras anomalías congénitas tenemos las glándulas accesorias, que se diferencian de las glándulas aberrantes. Las glándulas accesorias son focos adyacentes a la glándula principal, es decir, pueden estar a nivel de la mucosa oral y también pueden estar adyacente a las glándulas salivales mayores. Y las glándulas aberrantes, que son también glándulas que van a aparecer en un territorio fuera del territorio glandular, es decir, que están lejos de las glándulas salivales. Por ejemplo, en este caso, es una mujer que tiene un nódulo, una tumoración en la región anterior lateral del cuello, la región supraclavicular. Tiene ecográficamente, es un nódulo sólido, y una vez que se ha hecho la biopsia, podemos ver acá la piel y este nódulo que corresponde, como podemos ver acá, a una glándula salival, con la presencia de acinos, ya sea, como vemos acá, que son acidófilos, que son acinos serosos, o estos acinos que son acinos tubulares de secreción mucosa. Ambos, tanto las glándulas accesorias o glándulas aberrantes, pueden ser funcionales y, como en la mayoría de los casos carecen de un conducto, la mayoría cursan con una fístula salival. Dentro de las anomalías canaliculares son muy raras y tenemos las atresias, es decir, una ausencia del conducto. Por lo tanto, estas glándulas tienden a fistulizarse, y dilataciones de los conductos, que pueden ser también en forma de divertículos o quísticos. Muy bien. Dentro de las enfermedades no neoplásicas tenemos también lo que se refiere a la cialoadenitis. La cialoadenitis se define como una inflamación aguda del parénquima glandular. Esto se produce en la mayoría de los casos porque hay una infección, es decir, una colonización bacteriana a través de los conductos. Por eso el nombre de vía canalicular. Esta inflamación, que se produce primero a nivel del conducto excretor, se llama cialodicitis.
Esta cialodicitis, es decir, este proceso inflamatorio a nivel canalicular, va a producir una interrupción de la secreción salival. Por lo tanto, esta interrupción de la secreción, la saliva se va a quedar a nivel de la glándula y esto va a permitir que exista una proliferación bacteriana. Incluso pueden formarse colecciones, material purulento dentro de la glándula salival. Dentro de las causas, la causa más frecuente son las adenitis producidas por microorganismos, ya sean bacterianos o virales, vamos a ver más adelante. También tenemos agentes mecánicos, como ser las cialoadenitis obstructivas. Dentro de las cialoadenitis obstructivas tenemos la cialolitiasis como causa más frecuente. También pueden darse por desórdenes autoinmunes, el síndrome de Sjögren, la sarcoidosis, las cialoadenitis alérgicas, también la cialoadenitis en enfermos con VIH positivos, cialoadenitis necrotizante, cialoadenitis crónica esclerosante, etc. Son patologías, estas últimas, muy, muy raras. Entonces, una de las causas más frecuentes de cialoadenitis, especialmente en niños, es la parotiditis, es decir, la infección viral de las glándulas parótidas. Como les dije, es más frecuente en niños y tiene una etiología viral. Es producida por el paramyxovirus, pero también estos otros virus como el Epstein-Barr, la parainfluenza, el adenovirus, el enterovirus y algunos parvovirus pueden producir esta infección. ¿Cómo se caracteriza? Generalmente es una infección que tiene una incubación que puede variar de 12 a 24 días. Se caracteriza por una fase inicial donde presentan cefalea, anorexia, malestar general, febrícula y fiebre relativamente moderada. Posteriormente, entre las 12 y las 24 horas, las glándulas se ponen tumefactas, es decir, que aumentan el volumen. Generalmente es bilateral y pueden presentar fiebre mucho más alta, entre 39.5 a 40 grados. Como habíamos mencionado, puede ser bilateral, generalmente es bilateral, y el dolor se presenta durante la masticación o la deglución. Y una característica también de estas parotiditis, la parotiditis viral, es que la afección puede darse afección también de otros órganos, como ser de los testículos, de los ovarios, producir una orquitis o una oforitis, incluso puede haber meningitis, encefalitis y pancreatitis. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Obviamente se tiene que ver la evolución clínica. Debemos sospechar siempre que ha habido un brote epidémico, por ejemplo, que ha sido documentado de la enfermedad, es otro aspecto muy importante para la sospecha clínica, y podemos detectar el virus ya sea por un cultivo tisular o por un PCR, ¿no? También existen actualmente pruebas serológicas y, como les mencionaba, es importante el contexto epidemiológico. En cuanto al tratamiento, como es una infección viral, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. El paciente debe estar aislado hasta que haya cedido la hipertrofia glandular y se recomienda realizar una dieta blanda, ya que esto va a disminuir el dolor durante la masticación, que es de lo que se quejan estos niños. Otra cialodenitis muy frecuente es la cialodenitis bacteriana. Esta es mucho más frecuente en personas adultas. Está en muchos casos asociado a litiasis, es decir, que la obstrucción se produce por un lito, ya sea por una obstrucción aguda o una obstrucción crónica, y generalmente es unilateral. Podemos ver en este caso, es una inflamación de la glándula parótida en una paciente mayor, joven. Para el diagnóstico vamos a ver, como habíamos visto al inicio, en el estudio de las glándulas salivales, es importante si el cuadro es de reciente evolución. Entonces, cuando las cialodenitis bacterianas generalmente tienen cuadros de corta evolución, pueden ser, generalmente son días, la glándula se encuentra tumefacta y va a tener datos inflamatorios locales, ¿no? Como ser dolor, calor y fiebre.
También puede ir acompañada de adenopatías. Estas adenopatías pueden estar incluso dentro de la glándula y vamos a ver que la ecografía es muy útil para poder detectar estas adenopatías. Puede haber compromiso del estado general como fiebre, malestar general, anorexia. Y un aspecto que nos permite hacer un diagnóstico es cuando nosotros hacemos en el examen físico una compresión a nivel de la glándula, podemos obtener ya sea salida de saliva espesa o purulenta a través del conducto pancreático o glandular. En cuanto al diagnóstico de la cialoadenitis, si bien es fundamentalmente clínico, también podemos ayudarnos de los estudios de imagen. Habíamos visto, una de ellas es la ecografía, en este caso, de las glándulas, donde vamos a ver un aumento del tamaño glandular. Esta es la glándula parótida, donde podemos ver que está aumentada de volumen. Hay una alteración de la ecoestructura. Normalmente las glándulas se ven mucho más hiperecogénicas que el músculo. En este caso pierden su ecogenicidad, son mucho más hipoecogénicas. Pueden haber ganglios en el interior de la glándula y va a haber un aumento en el registro Doppler. Fíjense, me parece que es la glándula submaxilar, donde se observa así un mayor flujo vascular, esto por el proceso inflamatorio. Y por último, la TAC, donde vamos a poder observar un aumento de tamaño de la glándula. En este caso, de la parótida derecha, podemos observar. La parótida izquierda está de una ecotextura normal. En el lado izquierdo se encuentra mucho más aumentada de tamaño. Va a haber una hipercaptación del contraste por el proceso inflamatorio. También puede haber un aumento del músculo macetero, podemos observar acá. Y también va a ir acompañado de miositis, es decir, inflamación a nivel del músculo, de celulitis en el tejido celular subcutáneo, podemos ver acá, ¿no? Más hiperecogénico, o perdón, más denso en realidad, porque es una tomografía más denso, la grasa que está alrededor de la glándula. Y también podemos observar que en este caso, por ejemplo, se trata de una glándula submaxilar, donde podemos ver la presencia de un lito. En cuanto al tratamiento, generalmente es sintomático, se inician antibióticos, porque obviamente es una infección aguda, y generalmente se utilizan antibióticos como ser la ampicilina sulbactam, la ciprofloxacina y la ceftriaxona. Cuando tenemos además un absceso a nivel glandular, también se debe realizar un drenaje quirúrgico. Muy bien. La cialoadenosis es otra patología benigna de la región o de las glándulas salivales. Es una patología que se presenta generalmente en personas mayores a 40 años, pero generalmente son personas mucho más mayores, entre los 50, 60 años, y se caracteriza, como podemos ver en esta tomografía, de un tamaño, o sea, un aumento del tamaño glandular. Es una afectación múltiple, es decir, que va a afectar a diferentes glándulas. En este caso se puede ver que es una afectación bilateral de las glándulas parótidas. Es una lesión crónica y que puede estar asociada a tuberculosis, sarcoidosis y también a la diabetes. Se caracteriza por un proceso inflamatorio crónico a nivel de las glándulas que va a producir una infiltración linfocítica del tejido acinar y una hipertrofia del intestino. Generalmente las células acinares están mucho más grandes y el intersticio está mucho más hipertrófico, engrosado, incluso ahí puede haber áreas de fibrosis. Las células, como les decía, son células más grandes y hay también un infiltrado adiposo. Dentro de los síntomas, generalmente son indoloros, no producen dolor y se caracterizan también por serostomía. Como existe esta infiltración, generalmente la glándula deja de ser funcional y disminuye la producción de saliva. Por lo tanto, va a haber serostomía y el tratamiento generalmente es más por fines estéticos y consiste en una adenectomía, es decir, una resección completa de la glándula.
Otra patología muy frecuente en las glándulas salivales es la obstrucción aguda o crónica de los conductos. Cuando esta obstrucción se produce por litos, se denomina cialolitiasis, ¿no? Y se caracteriza por la formación de concreciones calcáreas desde la arenilla salival hasta los de gran tamaño en el parénquima de las glándulas salivales o en el trayecto de sus conductos. Es decir, que estos litos pueden estar dentro de la misma glándula o también se pueden ubicar a nivel de los conductos. Fíjense, aquí tenemos una cialolitiasis que está produciendo una congestión, una dificultad en el vaciamiento de la secreción salival a través de los conductos. La obstrucción aguda o crónica de los conductos salivales, generalmente el 80% son de causa litiásica, una cialolitiasis, pero también la obstrucción puede deberse en un 10% a problemas inflamatorios, a tumores o también traumatismos. Los conductos con mayor frecuencia que presentan litos en su interior son el conducto de Wharton y el conducto de Stenzel. Acá podemos ver la cialolitiasis se encuentra más o menos en el 83 al 92% en la glándula submaxilar, es decir, es la glándula que con mayor frecuencia presenta cialolitiasis, y esto lo comentábamos cuando hablábamos de la anatomía, que se debe un poco por la disposición de este conducto, que es un conducto bastante largo y es tortuoso, y además es ascendente hacia la cavidad oral. Entonces, también se dice que puede ser porque tiene mayor contenido mucoso. Ustedes saben que la secreción de las glándulas parótidas es fundamentalmente seroso, pero de las sublinguales y submaxilares es de contenido mixto. También se dice que es rica en sales o también se ha demostrado que puede deberse a una deficiencia de vitamina A y de vitamina C. La cialolitiasis se presenta con mayor frecuencia entre los 40 y los 70 años y es más frecuente en varones que en mujeres con una frecuencia de 2 a 1. Entonces, ¿por qué se caracteriza la cialolitiasis? Entonces, generalmente se caracterizan por presencia de dolor, ¿no? Esto se llama cólico salival, que generalmente es muy temporal y se autolimita unas cuantas horas. Es decir, que el dolor persiste unas horas y luego desaparece y en otro momento del día o en otro día puede volver a aparecer. A esto se llama cólico salival. Posteriormente hay un dolor intenso y un aumento de volumen rápido en el suelo de la boca o en la mejilla, dependiendo si se trata de una litiasis de la glándula submaxilar o de la parótida respectivamente. Y posteriormente va a haber una sobreinfección de la glándula por la proliferación bacteriana. Si este proceso se mantiene por el tiempo, es decir, se vuelve crónico y no se trata la obstrucción, puede dar lugar a una fibrosis y una exclusión glandular, es decir, que la glándula pierde su función secretora y a esto se denomina cialoadenitis crónica litiásica. También tenemos la cialoadenitis aguda supurativa, donde vamos a poder ver la presencia de secreción purulenta a través de los conductos y el examen físico se debe hacer una inspección bimanual. Como podemos observar acá, donde vamos a tener la salida de material purulento a través del conducto, ya sea en este caso, por ejemplo, es el conducto de Stenzel, también puede ser en el conducto de Wharton de la glándula submaxilar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Es muy fácil hacerlo. Podemos hacerlo con una radiografía panorámica dental y vamos a ver que podemos encontrar una formación radiopaca que corresponde al lito, ¿no? Podemos ver cerca de la arcada mandibular la presencia de una imagen radiopaca que corresponde a un lito. También es muy útil la ecografía, donde podemos ver, por ejemplo, acá, este es el conducto de Wharton, donde encontramos acá la presencia de un lito y que va a tener una sombra acústica posterior característica de los litos. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento se realiza una extracción y del lito
Se puede hacer además una marsupialización para permitir un adecuado drenaje y la adenectomía, es decir, el retiro de la glándula salival, especialmente cuando ya es una cialoadenitis crónica. Acá vemos un paciente donde vemos el piso de la boca por donde normalmente transcurre el conducto de Wharton y podemos ver esta masa, ¿sí? Se trata de una litiasis de la glándula submaxilar. Fíjense, en esta radiografía se puede ver claramente por debajo de la mandíbula la presencia de la litiasis radiopaca y se procede a la extracción del lito, ¿no? Se hace una incisión que va a comprometer el conducto y una vez que se ha abierto, se retira el lito. Podemos ver acá, se trata de un lito bastante grande que es retirado del conducto. Posteriormente a este procedimiento de poner puntos de sutura en toda alrededor de la incisión, se llama marsupialización. Esto nos permite que se mantenga abierto y pueda drenar y tener una cicatrización adecuada. Y por último, la adenectomía, que es un procedimiento que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablemos de la patología quirúrgica, cuando sí está indicada una adenectomía. Vemos el lito, un lito bastante grande, casi de 1 centímetro. Muy bien, vamos a empezar con lo que es la patología neoplásica de las glándulas salivales. Sí, los tumores de las glándulas salivales, si bien son poco frecuentes, tienen más o menos corresponden al 4% de los tumores de cabeza y cuello. Y es un desafío del diagnóstico debido a la gran variedad histológica y la rareza de muchos de ellos. Entonces, normalmente, si vamos a ver la incidencia de las glándulas, de los tumores a nivel de las glándulas, vamos a ver que más o menos el 85% de los tumores en general de las glándulas salivales corresponden en el 85% a la glándula parótida. Es decir, que la glándula parótida es el asiento de la mayoría de las lesiones neoplásicas de las glándulas salivales. Pero vamos a ver algo que es interesante. Fíjense, de este 85%, solo el 15% son lesiones malignas y el 85% son lesiones benignas. En segundo lugar, tenemos las glándulas, que son las glándulas submaxilar. Sin embargo, si hay un tumor que se encuentra a nivel de esta glándula, vamos a ver que el 50% son malignos y el otro 50% son malignos. Y cuando se trata de las glándulas salivales menores, es decir, que se encuentran a nivel de la cavidad oral, el 80% son malignos y el 20% son malignos. Entonces, hay una relación inversamente proporcional en cuanto a la frecuencia de las lesiones y al grado de malignidad. Es decir, y también en cuanto al tamaño glandular. Cuanto más pequeña es la glándula, mayor es la incidencia de lesiones o de la proporción de lesiones malignas. Ahora, generalmente estas lesiones se presentan generalmente en pacientes mayores de 60 años y también no hay que olvidarse que también las glándulas parótidas especialmente tienen nódulos intraparenquimatosos, es decir, nódulos linfáticos intraparenquimatosos y pueden ser el asiento de metástasis de tumores del cuero cabelludo y también del conducto auditivo externo, ¿no? Cuyo drenaje linfático va a ir hacia estos ganglios intraparenquimatosos. En cuanto a la etiología, se ha visto que está relacionada a muchos factores, uno de ellos las infecciones virales, como ser el virus del Epstein-Barr, el tabaco es un factor muy importante, irradiación, trabajadores en madera, mutaciones y también, por otro lado, la epigenética. Entonces, dentro de las lesiones neoplásicas de las glándulas salivales, tenemos el grupo de las lesiones benignas. Dentro de ellos vamos a hablar del adenoma pleomorfo, que es el más frecuente, y tenemos el cistoadenolinfoma o también llamado tumor de Ward.
dentro de los tumores malignos vamos a ver que existen dos grandes grupos de tumores malignos. El primer grupo, que son los de bajo grado, que son los más frecuentes. Dentro de ellos tenemos estos tres tumores, que el carcinoma mucoepidermoide de bajo grado, el adenocarcinoma de células acinares, el adenocarcinoma de células basales. Y las de alto grado, tenemos el carcinoma mucoepidermoide de alto grado, el carcinoma adenoideo quístico, el adenocarcinoma, el carcinoma espinocelular, el oncocítico y el carcinoma adenoescamoso. Entonces, según la frecuencia, perdón, he vuelto. Según la frecuencia, vamos a ver 4 de estos tumores. Vamos a ver el adenoma pleomorfo, el cistoadenolinfoma o tumor de Warthin, dentro de los tumores benignos, y dentro de los tumores malignos vamos a ver los más frecuentes, que sería el carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoideo quístico. Bueno, vamos a terminar por hoy acá, porque el tema de los tumores malignos y benignos es un poquito más largo y lo vamos a ver en una clase completa. No sé si es que existe alguna pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, los veo la siguiente clase. Buenas tardes.